comienza una nueva vida en un país distinto. Hay muchas cosas que los locales saben del día a día, de que lo aprendieron de su entorno, de su familia y demás, pero cuando somos extranjeros las desconocemos. Esto, por ejemplo, es el caso de cuando nos toca firmar nuestro primer contrato de trabajo, por ejemplo. Entonces, en este video vengo a sintetizarles cuáles son las principales cosas que hay que tener en cuenta antes de firmar un contrato de trabajo acá en España. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conocen, yo soy Mica, otra argentina por España, y en este video vamos a estar hablando de esas cosas que tienen que tener en cuenta antes de firmar un contrato de trabajo en España. Lo primero de lo que vamos a hablar es de la documentación que nos van a pedir para poder firmar ese contrato. Lo primero es la documentación de identidad y también que acredite la residencia, es decir, que tenemos permiso para residir acá en España. Eso se va a acreditar con, dependiendo cada caso, si son españoles que nunca habían vivido acá, bueno, ya el DNI que hayan tramitado. Si son comunitarios, el pasaporte y el CUE, que es el Certificado de Registro Unión Europea, o la asignación del NIE, depende cuál sea el caso. Si son extracomunitarios y tienen un permiso de residencia tramitado previamente, lo que acredita todo esto es la TIE, que es la tarjeta de identidad extranjero. Esas son algunas de las documentaciones que les pueden pedir según su caso, pero también nos van a estar pidiendo el número de la seguridad social, que es un número que justamente nos acredita o nos identifica frente a la seguridad social y que siempre se pide para darnos de alta en los distintos regímenes de seguridad social, que puede ser autónomo o de trabajo, por contrato de trabajo en general. Entonces es importante que previamente hayan tramitado este número. Es importante también saber que lo podría también gestionar el propio empleador, pero como yo siempre digo, al final es mejor tener todo lo más listo posible cuando nos están por hacer una oferta de trabajo, facilitar la mayor cantidad de cosas al empleador para que esa contratación sea lo más fluida y mejor posible. Así que si ustedes todavía no lo han tramitado y están en condición de hacerlo, les dejo un videito por acá que hablo sobre la seguridad social y cómo hacer ese trámite. Por último, les van a pedir el comprobante, la certificación de su banco donde se acredite el número IBAN, que es como lo que en Argentina llamaríamos el CBU, que es el número que identifica nuestra cuenta bancaria, donde luego nos van a hacer los sucesivos depósitos de nuestros sueldos o salarios. Esto es tan importante y siempre antes de que empecemos a trabajar nos los van a pedir. Acá no se usa eso de que te abre la cuenta el empleador, siempre te pide que tengas previamente hecha tu cuenta y le facilites ese número, por lo menos en la gran mayoría de los casos. Lo segundo que es importante saber es el tema de la normativa laboral, qué normativa me va a regir. Entonces, obviamente siempre la escala de legislaciones está obviamente la Constitución española, también los tratados internacionales que España haya firmado y demás, pero propiamente yendo al ámbito laboral tenemos el Estatuto del Trabajador, que es como la ley primordial y que sienta las bases de todos los derechos y obligaciones de los trabajadores, y que es importante, no sabérselo de memoria, pero bueno, tener más o menos una idea sobre todos los aspectos principales que nos puedan interesar. Y después también siempre tenemos, y es muy importante, los convenios colectivos. Hay sectoriales, es decir, por distintas áreas o rubros profesionales, y también hay algunas empresas, grandes empresas acá en España, que tienen su propio convenio colectivo que les aplica solo a ellas, aunque también se podría estar fuera de convenio. Pero todo eso es importante saberlo. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber en el contrato. Normalmente el contrato es donde se especifica cuál es el convenio colectivo que nos corresponde o si estamos por fuera de convenio. Lo cual me lleva a saber cuál es el tercer punto que hay que tener en cuenta, que es qué tipo de contrato voy a tener. En España, como en casi todos los países, hay distintas modalidades o figuras contractuales que se pueden hacer para trabajar. Entonces puede ser contrato indefinido, puede ser un contrato temporal, dentro del temporal puede ser por sustitución o, que es decir, por reemplazo de alguien que se ha dado de baja por algún motivo, o podría ser también por circunstancias de la producción, como le llaman, que es como por un aumento de necesidad del trabajador, un aumento de trabajo. Puede ser también un contrato de la formación, un contrato de prácticas o un fijo discontinuo, que es bastante común en las zonas vacacionales
de acá de España. Si quieren saber más en detalles cómo es y cómo funciona y más o menos cómo es cada uno de estos contratos, déjenmelo en los comentarios y considero hacer un video para eso. 4, y como ya lo dije un poco antes, pero específicamente revisar en ese contrato cuál es el convenio colectivo que me va a aplicar. Esto es importante porque también, como dije, al final el convenio colectivo y luego como último escalón el contrato son los que me van a regular y los que van a establecer mis derechos y obligaciones en esa relación con ese empleador. Siempre son complementarios y nunca pueden contradecir al estatuto de los trabajadores, que como dije antes sienta las bases, pero es importante conocerlos para saber cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Y también nos ayuda a saber distintos aspectos importantes, como por ejemplo el periodo de prueba, que es interesante también conocerlo. El periodo de prueba es ese periodo en el cual tanto nosotros como trabajadores como el empleador podemos decidir rescindir ese contrato, en el caso nuestro renunciar o en el caso del empleador despedir a la persona por no haber superado ese periodo de prueba, dependiendo el contrato y también lo que regula el convenio colectivo en cada caso es el tiempo que va a durar ese periodo de prueba. Lo interesante es que en el periodo de prueba no hay que justificar ese despido o esa renuncia, ni hay que dar un tiempo de preaviso a la otra parte. Simplemente se dice, por no superar el periodo de prueba, o en el caso del trabajador no quiere continuar con la actividad laboral y no tiene que dar ningún preaviso a ninguna de las partes. Por eso es muy importante saber cuánto es el tiempo del periodo de prueba que nos va a corresponder según nuestro contrato y nuestro convenio. Puede ser un mes, pueden ser 2 y máximo 6 y depende mucho de cada función o posición laboral y demás. También hay algo que nos interesa muchísimo, sobre todo a los millennials, centennials y demás, es las vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones tenemos? Es muy importante trabajar, pero también es importante el descanso, así que es un punto a considerar y a evaluar y a conocer en detalle, saber cómo se aplica y demás. Sepan que en términos generales, las vacaciones en España por el Estatuto General del Trabajador son 30 días corridos o naturales o 22 días hábiles o laborales, dependiendo cómo esté regulado, y esto siempre es mejorable por convenio o por contrato, o sea que te pueden dar más de eso, de acuerdo también a la negociación que hagas o al convenio que te aplique. También saber que en España los festivos son 14 que nos aplican y de acuerdo a cada localidad, en la localidad en la que estemos o la localidad en la que esté la empresa, considerando que puede ser una modalidad capaz no presencial y demás, eso hay que verlo en cada caso, son los festivos que nos corresponden. Los de España, como dije, son 14, 8 normalmente nacionales, 4 que pertenecen a cada comunidad autónoma y 2 que son de disposición local, es decir, de cada ayuntamiento en concreto. Si les está gustando el video, denle like, no olviden suscribirse para estar pendiente del resto del contenido y compartirlo si saben de alguien más a quien le pueda servir. También nos pueden seguir en redes sociales donde estoy más cotidianamente y puedo responder a todas sus preguntas. Y por último y por supuesto no menos importante, algo que tenemos que saber no solo para firmar el contrato, sino cuando estamos realizando el periodo de entrevistas, probablemente nos pregunten es cuál es nuestra expectativa laboral. Y siendo migrantes muchas veces es muy difícil saber cuál es el parámetro en el cual estamos, o para no decir ni de más ni de menos, como poder estar ubicados. Para eso les comento algunas herramientas que son muy útiles para justamente conocer cuál es ese margen. Yo siempre digo, un tips es buscar distintas ofertas de esa posición en la que estamos postulando y más o menos ver cuáles son los rangos de salario que establecen. Otra opción es revisar en plataformas como Glassdoor o LinkedIn, los cuales tienen funcionalidades para ver los salarios promedios de cierta posición o de ciertas empresas. Y por supuesto, como dije antes, revisar el convenio colectivo que siempre da el rango salarial para cada posición o cada puesto. Siempre nos va a ayudar a saber justamente responder a esa pregunta que tanto nos hacen en las entrevistas de cuál es la expectativa salarial. Pero también nos va a ayudar a controlarlo una vez que tengamos el contrato en mano, saber cuál es el salario que nos han estipulado. Y algo que hay que conocer es que el salario en España generalmente se menciona o se pone como salario anual
y siempre en bruto. Luego hay que descontarle de ese monto las percepciones por la seguridad social, lo que uno tiene que aportar a la seguridad social, como el impuesto, como el IRPF, que normalmente también, de acuerdo a cada caso, es cuánto es el porcentaje que aplica o no. Para saberlo, cuando uno también está empezando y tiene un poco de dudas, hay varias calculadoras en internet, en Google, que se pueden buscar, que nos permiten saber más o menos en base a un salario bruto cuánto es, según algunos aspectos de tu situación particular, cuánto sería más o menos el salario neto que percibiría. Pero siempre tengan en cuenta esto que dije, que se menciona como salario anual. Uno tiene que después hacer la división, por ejemplo, para saber mensualmente cuánto te quedaría, y siempre tener en cuenta que esto que es en bruto en principio. Y además, algo interesante es que España tiene como mínimo 2 pagas extra. Estas pagas extra constituyen un salario completo cada una, y normalmente se pueden pagar aparte del salario, es decir, lo que se llama o lo que se conoce comúnmente como en 14 pagas, o se pueden pagar prorrateadas durante el año, es decir, en 12 pagas. Normalmente esto queda a decisión de la empresa, del empleador, de cómo gestione sus nóminas y la forma de pago, pero es importante saber esto, que al final siempre tienen que estar, solo que puede ser que o no las den aparte o no las den prorrateada a lo largo del año en los 12 meses. Y también puede pasar que, según los convenios colectivos, haya mejoría respecto a esto, y en vez de ser 2 pagas extras sean 3 o sean 4, siempre de la base de 2 para arriba es mejorable según convenio. Dicho esto, mi última recomendación es que siempre lean el contrato, traten de pedir que se los manden antes de firmar. Normalmente esto se hace para no estar como con los nervios en el momento frente a la otra persona y demás. Más hoy en día muchas veces los contratos incluso se firman de forma digital, entonces bueno, es interesante poder tenerlo antes. El CEPE, que es el Servicio de Empleo, tiene los modelos de contrato. Algunas empresas usan esto, otras empresas tienen propios personalizados, digamos, pero siempre es importante leerlo a detalle, tener en cuenta sobre todo estas cositas que mencioné. Y con esto damos por finalizado el video. Les deseo muchísima suerte en su búsqueda laboral, en su firma de contrato, si están prontos a hacerlo, y nos vemos en el próximo video.